Amigos, un gusto saludarlos por la radio amiga. Y quiero empezar señalando una cuestión general. El Uruguay es un país enormemente urbanizado muy tempranamente. Y es natural que gran parte de su población no pueda sentir en su interior el crudo crujir que le impone a nuestra realidad una sequía, lo que significa como desastre para el país agropecuario, pero para el país todo indirectamente, porque naturalmente esas pérdidas las termina pagando toda la sociedad. Y sobran ejemplos de eso. Es por esto que hemos estado hablando e insistiendo de la importancia que tiene el fomentar el riego para aumentar la producción y sobre todo para asegurarla ante ese peligro creciente de olas de calor y de sequía, como aconteció en Europa, donde se ha perdido más de la mitad del trigo, en Ucrania, en Rusia, en Europa, en Alemania, en Escandinavia, con incendios de bosques en Escandinavia, cerca del polo, en la sequía que está padeciendo Australia hoy, donde se mueren los animales porque de pasto parece un desierto, de la ola de calor que golpeó a Japón como nunca en su historia. En fin, el cambio climático está entre nosotros y nada indica que aminorará. Por el contrario, todo indica que se agravará en los años venideros. De esto oportunamente vamos a hablar largo. Pero también hemos señalado en estos días que la política de retener agua en el territorio es la clave, que el Uruguay tiene en muchísimos momentos agua que sobra y que corre y que se va al mar y que se pierde, pero que para hacer esa política de retención hay que gastar mucho, mover mucha tierra, hacer represas, sacrificar suelo que queda negado. Pero aún así, a pesar de los costos de esa inversión, la diferencia es una barbaridad, es la diferencia entre la vida y la muerte. Dijimos también que las grandes estancias, por sus dimensiones, siempre tienen los lugares adecuados, alguna quebrada, algún arroyo, para embalsar, etcétera, etcétera. Pero los productores medianos y chicos, porque una gran represa no se hace en cualquier lado, hay que hacerlo en los lugares indicados, donde se puede acumular mucha agua. Y esas obras son caras, y es natural que se hagan grandes depósitos para después utilizarlos entre varios. Es sentido común. Dijimos también que no se paga el agua, sino se paga su uso. El agua corre, se evapora, va y viene, circula fuera de la voluntad en el complejo ciclo hidrológico. Pero para que pueda existir agua en cada una de nuestras casas, hay que bombearlas, poner caños, purificarlas, etcétera. Eso es lo que pagamos cuando consumimos de OCE. Los arroceros, hace más de 80 años que hacen obras para acumular agua y poder regar su arroz, y hemos señalado lo que pagan por el uso del agua, pero no es un agua que quitan, es un agua que en gran medida, si no la retuvieran, se termina yendo al mar. Y yo no puedo creer que los orientales, hoy, sean como el perro del hortelano,
que no comía y tampoco dejaba comer. No lo puedo creer porque por todas partes los uruguayos reclaman más y más, quieren más. En este momento hasta los médicos de buenos ingresos están pidiendo mejor arancel de su servicio. Todas las clases sociales piden más y más y más. Algunos porque tienen muy poco o no tienen nada, otros porque teniendo no les es suficiente y así sucesivamente. Ahora bien, si somos un país agroexportador y no tratamos de aumentar la producción, y el gran insumo limitante es el agua en el momento adecuado, ¿cómo hacemos? Sencillamente esto es un problema de verdadero sentido común, de aprovechar un recurso que de otra manera se nos va al mar, y naturalmente tratar de distribuir esa posibilidad entre todos aquellos que objetivamente midan que económicamente les conviene. Es por eso que se ha hecho una ley para favorecer esto, porque se parte de la base que el Estado no tiene los recursos para hacer fenomenales obras públicas, pero peor, las pocas que ha hecho muchas veces por no haber interesados en la zona, no se han utilizado a fondo. Y muchas veces tampoco se han podido cubrir los costos porque parecía que a nadie le dolía. De la misma manera que si no se cobrara el agua de OCE, probablemente las canillas quedarían abiertas, lavaríamos los autos, etcétera, etcétera, etcétera. Así somos. Después se ponen campañas de publicidad que cuide el agua, pero realmente nuestra conciencia parecería que se motiva cuando nos duele algo. Y si no nos duele, no nos motivamos. Algo de esto hay con el tráfico y otras cosas en las que me podría extender. Pero naturalmente, de ahí que no podemos entender que ante la potencialidad de una riqueza pública que tiene el Uruguay, que es el nivel de agua que llueve, cuya inmensa mayoría se nos va al mar, no podamos utilizar ese recurso convenientemente. Y además, conozco perfectamente las limitantes que se producen en la tierra cuando golpea con dureza una sequía. Hace poco, el año pasado, se sacaban los cálculos que el país había perdido más de 500 millones de dólares precisamente por el impacto de la sequía. Y entiéndase bien, fue una sequía relativa. Hubo algunos pocos, muchísimos pocos, demasiados pocos, que lograron cosechas formidables porque tenían disponible la capacidad de regar. Y si bien eso le aumentaba el costo, cubría largamente el aumento del costo por el formidable aumento y seguridad en la producción que tuvieron. Podría dar nombres, pero no tiene ningún sentido. Quisiéramos que esa realidad fuera posible para los 40 y pico de mil productores, grandes o chicos, medianos, que tiene el Uruguay. Porque en definitiva sería un beneficio para la economía global entera y una estabilidad para el país. Como el tiempo se me va, tengo que señalar, porque estos días han andado asustando a la gente, y me impresiona que los medios de prensa que dicen investigar, denunciar, etcétera, etcétera, no hayan difundido algo
que es tan elemental. Es sabido que una empresa ratilí se retiró hace tiempo del Uruguay y quiere hacer un pleito. Bien. Lo que no le informó la prensa al conjunto de los uruguayos es que en el 2013 aproximadamente, el precio del mineral de hierro llegó a cotizarse en el mercado internacional a $170 la tonelada. Después empezó a bajar abruptamente y un año y medio después el precio del mineral de hierro tocó los $35 la tonelada. Entonces, aquello que era un negocio brillante dejó de serlo, y quienes entienden de esto opinan que si el precio se hubiera sostenido en $90, $100, era muy viable el proyecto, iba a dejar una rentabilidad racional, pero a 35, 40 o $45 en las condiciones concretas del Uruguay significaba una pérdida formidable por cada tonelada que se vendía, porque no iba a cubrir el costo de extracción y sobre todo el costo de traslado hasta la costa. Esta es la causa central, una causa económica determinada por el vaivén de los precios internacionales, como pasó en muchísimos lugares del mundo. Quedaron operando aquellas formas de mineral que tienen costos muy económicos para sacar y que están muy cerca de puerto o con instalaciones largamente amortizadas. Al mineral de hierro le pasó lo mismo que al petróleo, que hubo un momento que valía $110 el barril y empezó a bajar y no hubo ningún cráneo de la economía que nos lo vaticinara y llegó a costar abajo de $40. Si se hubiera sabido que iba a llegar a $40, nunca se hubieran propuesto en Alur hacer alcohol, etcétera, etcétera, porque a ese precio era imposible trabajar. Estoy resumiendo porque el tiempo se me va, pero ya tocaremos este tema. Lo que quiero señalar, por respeto a la gente que me escucha, que este es un país pequeño y su historia ha estado 1000 veces determinada por el vaivén de los precios internacionales. Soy lo suficientemente veterano como para recordar que aquel Partido Colorado que había gobernado sucesivamente 90 años ininterrumpido en este país, cayó en la década del 50, hacia fines de la década del 50, por el efecto que tuvo en la economía del Uruguay la caída conjunta del precio de la carne y el precio de la lana. Fue un drama para el Uruguay, fue un drama para todo el Río de la Plata. Ese drama fue el que se llevó a Perón de la Argentina, fue también el que se llevó al Partido Colorado del gobierno. Luis Valle, que fue el último presidente, sinceramente, no pudo terciar con la crisis que le significó al Uruguay esa caída de precios, cuando Europa, salida de la guerra, empezó a recuperarse luego del Plan Marshall y empezó a aplicar políticas proteccionistas que para nosotros significaron que para comprar un auto, para comprar un tractor, para comprar cualquier material importado, cada vez teníamos que pagar con más kilos de lana y con más kilos de lana y de carne. Eso significó una tragedia para el Uruguay. 1000 veces la historia del Uruguay ha estado golpeado por los fenómenos de caída de los precios internacionales. Y esto
es algo insuperable porque no tenemos prácticamente incidencia en los precios internacionales. Por eso, los medios de prensa que deberían contribuir a formar la conciencia de la nación, se ocupan de cuanto chisme puede existir, a veces real, a veces exagerado, a veces inventado, pero estas cosas centrales que pautan la historia a veces por año, pasan como superficialmente o ni siquiera se señalan. Es lamentable, pero es así. Gracias.